No le parecía suficiente y Yolanda Díaz, además de intervenir todo lo que puede y más, quiere un salario máximo. Pero ¿es una buena idea? Vamos a hablar de todo. Yolanda Díaz ha adoptado todos los mensajes de la ultraizquierda más anticuada y más ridícula. Vamos, repite constantemente, además, los mensajes del kirchnerismo, de lo que es la Venezuela de Maduro, de la dictadura cubana, etcétera, etcétera. Y su última novedad es que hay que limitar los salarios, que no solamente hay que poner un salario mínimo, sino que además hay que poner un salario máximo. Vamos a escucharla. Venid conmigo. En términos clásicos se hablaba siempre de una distancia de 1,30 entre los sueldos de los asalariados y de sus superiores. Pero es que estamos en una franja que lo ha desbordado absolutamente todo. Desde luego yo creo que hay que avanzar también en términos de democracia económica. Gran parte de los consejos de administración hoy de muchas empresas españolas no tienen que ver con la economía productiva, no tienen que ver con mejorar los bienes y servicios que producimos, tienen que ver con el reparto de dividendos. Y yo creo que hay que dar un debate sereno en el que las grandes compañías tienen también que hablar sobre sus retribuciones en un país cuya mediana salarial es de 1.545 euros. Y esto claro que se puede hacer y se debe de hacer. Y también, por cierto, la distancia retributiva que hay entre las directivas y los directivos en los consejos de administración de nuestro país. Qué curioso lo que nos cuenta. Es curioso lo que nos cuenta, ¿no? Porque fijaos, lo que dice es lo siguiente. Vamos a ver. Dice, en un país en el que la mediana de salario son 1.400, 1.500 euros, ¿de acuerdo? ¡Oh, sorpresa! Lo que no está diciendo es cuál es el coste total de ese salario para el empresario, que es mucho más cercano a los 2.000 euros. Ah, amigos, resulta que no está explicando primero el gigantesco expolio fiscal que sufren los ciudadanos en el salario, con esta ridiculez de esconder las contribuciones sociales de los del empresario, eso que llaman contribuciones sociales a cargo del empresario, como si no fuese parte de tu salario, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que, como muestra la OCDE, la cuña fiscal de un salario mediano es de más del 40%, incluyendo todos los impuestos al trabajo. Bien, esto es importante para empezar. Pero vamos a ver qué es injusto. ¿Qué es injusto? Un directivo o una directiva del IBEX que compite, produce, invierte, si toma riesgo, asume responsabilidades, que genera riqueza, que genera empleo, que está liderando a las empresas más productivas de España, o quién es más injusto, o el salario de Yolanda Díaz, que cobra 80.000 euros más todos los gastos, más un gigantesco presupuesto para su séquito y para toda esa cantidad de redes clientelares que se genera a su alrededor, que es injusto. Para mí, desde luego, en una empresa, el salario de los directivos no es la parte injusta, porque además lo que no te está diciendo es que en las grandes empresas los salarios de las personas que cobran menos también son mucho mayores a los salarios que se pagan en las otras empresas más pequeñas, en el sector público, etc. La razón por la que en las grandes empresas, cuando hay un puesto vacante, hay decenas y en algunos casos centenares de personas buscando aplicar para ese puesto, es precisamente porque esas empresas son más productivas, pagan mejor, dan mayores beneficios sociales y además son mucho más estables en el empleo. Curiosamente, lo que quiere hacer ella es poner un salario máximo. Y yo digo, primero, el salario, ella está hablando del salario como si fuese una entelequia, como si no fuese la remuneración de la productividad marginal del trabajo. Dice que se pagan salarios para pagar dividendos. No tiene ni idea de lo que es una empresa. No tiene ni idea de lo que es una empresa. Los dividendos se pagan sobre el beneficio generado. Y, desde luego, la decisión de pagar dividendos es pagar los dividendos ¿a quién? A los accionistas de las grandes empresas. ¿Y quiénes son los accionistas de las grandes empresas? Los que están participando en el capital y están
financiando la inversión y el crecimiento de esa empresa. Y esos accionistas son fundamentalmente pensionistas y personas ahorradoras. Bien, y esas personas reciben una remuneración en dividendo. Ella está metiendo aquí una cantidad de falsedades absolutas. La primera es asumir que esos salarios son injustificados. Primero, es una empresa privada. La decisión en los comités de remuneración de cuáles son los salarios está aprobada por sus accionistas y está aprobada por las personas que gestionan la empresa y los órganos gestores. Eso es lo más importante, que en lo que hay además consejeros independientes. Por lo tanto, una empresa privada lo que paga es la remuneración de la productividad marginal del trabajo. Pero ¿qué es lo que es realmente injusto? Lo que es realmente injusto es que una persona como Yolanda Díaz cobre 80.000 euros, que es mucho más que el salario de un directivo de una empresa mediana, que es mucho más, además, teniendo en cuenta que tiene todos los gastos pagados por los contribuyentes, entre otras las grandes empresas que le pagan los impuestos. Porque es, además, toda una red clientelar y todo un presupuesto absolutamente brutal para gastar en lo que le parezca que es aceptable. Y el nivel de control que tenemos los ciudadanos sobre el salario de los políticos es inexistente. Sin embargo, el nivel de control que tienen las empresas y los accionistas sobre el salario de los ciudadanos que trabajan en esas empresas es muchísimo más alto. Es decir, si lo que estamos buscando es democratizar la economía, lo que tenemos que hacer es hacerla menos política. Democratizar es precisamente lo contrario a lo que quiere ella. Democratizar, por eso, en el sistema anglosajón se le llama hacer pública a una empresa cuando se privatiza. ¿Por qué? Porque es del público. Las empresas estatales, las empresas que aquí llamamos públicas, no son del público, son controladas por políticos, son empresas politizadas. Lo que ella quiere es politizar, porque los salarios que se pagan en las grandes empresas que ella está criticando, repito, a todos los niveles, desde el más bajo hasta los medianos, mandos intermedios, etcétera, son mucho más altos que en las pymes, mucho más altos que en las empresas públicas y en el sector público. Son también mucho más estables y además con mayores beneficios y oportunidades de formación, de carrera, porque hay toda una cantidad de remuneración que no es solamente el salario, incluyendo la formación, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble, increíble que tenga la desvergüenza una persona que ha pasado de ser una sindicalista a ser vicepresidenta del gobierno y que tiene a su disposición una casa absolutamente brutal que no se puede permitir la inmensa mayoría de los directivos de esas empresas que critica, que tiene a su disposición un presupuesto gigante, que cobra 80.000 euros limpios, porque eso es importante también recordar, y que además tiene todos los gastos cubiertos. Eso, ¿qué es lo injusto? Lo injusto es lo que cobra ella, no lo que cobra un directivo del IBEX, una gran empresa. Está hablando literalmente de continuar con su objetivo principal, que es el de difundir la envidia y el odio. La envidia y el odio. Porque yo he trabajado en una de esas grandes empresas y yo empecé desde abajo y pude ir ascendiendo y mejorando, etcétera. Y la verdad, en ese proceso, cuando veía a los amigos y conocidos de otras empresas, todos veían que había una enorme ventaja en trabajar en una de esas grandes empresas. Por lo tanto, lo que está introduciendo es la envidia y el odio, como siempre. Y además es muy importante recordar lo siguiente: limitar los salarios a los que más ganan no sube los salarios a los que menos ganan. Ponerle limitaciones a los que más ganan lo que hace es empobrecer a los que menos ganan, porque lo que hace es que esas personas cada vez tengan menos incentivos para trabajar más duro, para buscar inversiones más productivas, para buscar mayores oportunidades, que no podemos olvidar que esas empresas que critica todo el día, gracias a que se privatizaron, han sido
empresas que han crecido en el extranjero, que lo han hecho de manera admirable, que se han convertido en multinacionales con una perspectiva global y con una influencia global reconocida en todo el mundo. Es una vergüenza. El problema de España no son los salarios de los directivos. El problema de España, querida amiga presidenta, vicepresidenta, el gran problema de España son los salarios de los políticos como usted, que se dedican a criticar a los que le pagan su salario. Que no te engañen.